James Estrella. Muy bien. Bendiciones a todos. Shalom Lekulam. Aquí estamos en una nueva clase de hebreo, hebreo literario, hebreo bíblico. Y estamos en la clase número 15. ¿Sí? La clase número Hamesh Esre. James Estrella. Hamesh Esre. ¿Sí? Así que aquí está en pantalla. ¿Cómo se dice 15? Acuérdense que 10 en hebreo Estrella. es ser, ¿sí? Pero si yo le agrego a cualquier número 11, 12, 13, 14, 15, le agrego el 10 Diez y más el otro algo. número, ¿sí? 10 y Entonces, algo. cuando le agrego el 10, me va a quedar, en vez de Eser, me va a quedar Esdre, ¿sí? Le agrega la red. Aquí estamos entonces. No, ¿qué le agrego? ¿Qué le agrego a Eser? Esdre. Entonces, sería, en vez de decir 15, sería, si lo translitero, sería el número 15, Hamesh Esdre, ¿sí? Hamesh Esdre, clase número 15. Bien, estuvimos viendo algunas palabritas. Los pronombres personales y las preposiciones inseparables. Y sobre todo los famosos que, le, ve. ¿Qué dice aquí? Que, le. A ver, otro que lea. Caleb, A ver. Caleb, 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 Que, A le. ver, perdón. ¿A Yelén cómo lo está? A ver, otra vez a Yelén. Caleb, Caleb, Ah, ¿dónde está el acento? En no la sé, doble primera. ese gol en la primera. En la En la primera. primera, en la Que, le. primera, en Caleb, la Caleb, primera. Que, le. Bien. Caleb, Entonces, aquí, consonante vocal, que, lev, ¿sí? Caleb, Que, Caleb, lev, que, lev. Que, lev quiere decir Perro. perro, Caleb. muy bien. Y las preposiciones que nosotros habíamos visto en la clase pasada Que, son le, por ve. estas palabras. Entonces tenemos, Que, le, ve. ¿sí? Y obviamente esto tenía Un daque. así, Dagesh, con Dagesh, que le ve, ¿sí? Entonces, ¿qué eran estos? Eran preposiciones, también se llamaban Inseparable. prefijos, y se llamaban prefijos porque estaban pegados a una palabra, ¿sí? Y esa palabrita que estaban pegados así formaban una palabra más larga, hacían que la palabra se alargue, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si nosotros, a ver, esperemos. ¿Qué significa esto? A ver, vamos de vuelta. ¿Esto qué significaba? Como, parecido, similar, segundo. ¿Cómo? A ver, Como, parecido, similar, segundo. común, a ver, Helen es según, no segundo, según. Ah, como, parecido, Como, similar, similar, parecido, según, común. conforme a, de acuerdo a, ¿sí? Conforme a, de acuerdo a, también, ¿sí? Yo no sé si anotaron esto, pero ¿qué es? Como, parecido, parecido, similar, similar, según, según, de conforme a, de acuerdo a. O sea, ¿Bien? se usaría como para comparar una palabra, la que está anterior y esta posterior, como para comparar dos cosas. Se dice como Claro, parecido.
Claro, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, yo digo, a ver, si yo digo, Moisés era un hombre conforme al corazón de Dios, o David era un hombre conforme al corazón de Dios, parecido a, semejante a, ese se usa la palabra el que. Estás comparando, ¿sí? Estás asociándolo a algo, lo estás asociando a algo, lo estás uniendo a algo, ¿sí? Como tal cosa. El- Pues si yo tuviera que decir en el Nuevo Testamento, las parábolas, diría, el reino de los cielos es semejante a, parecido a, ese se utilizaría la palabra que en el hebreo, ¿sí? Sí, pues, Perfecto, gracias. bien. La otra que tenemos, la siguiente que era, le, lee, ¿qué era? Para en Asia. Para en Asia para, A, de, hacia. también es a, también es de, ¿sí? No lo note. ¿No? También es a, también es de. Yes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más. Yo no sé si vimos algunos ejemplos. ¿Alcanzamos a ver ejemplos la clase pasada? Beshem. no, solo los nombramos. Solo No. Beshem. No, solo Beshem. Beshem fue el único ejemplo. Muy bien. Y la tercera es B. En, con, por, hacia. En, con, por, hacia. Le Abraham. Le Abraham, Muy bien. Le Abraham. ¿Qué decimos? ¿Para Abraham o de para Abraham? Abraham, a- de Abraham, hacia Abraham. Sí. Sí, pueden ser varias cosas. Ustedes lo que tienen que ver es el contexto, ¿sí? Aunque les digo, a veces el contexto no ayuda mucho en el hebreo. Entonces ahí es que tiene que ver con las interpretaciones de los textos, ¿sí? Para traducir. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a ver cómo era esto, creo que es así. ¿Qué dice ahí? De David, Le da, de le David, da y Le De de David, David. David, le David. Entonces, le David quiere decir de David o para David, ¿sí? o hacia David, O hacia David, ¿sí? Entonces, acá hay un tema porque cuando nosotros encontramos algún salmo que dice salmo de David, puede ser que sea un salmo de David o que sea un salmo para David, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber si era de David o era dedicado a David? ¿Sí? La Biblia no me otorga mucha información con respecto a eso. Uno puede llegar a concluir cuándo se escribió el Salmo y si en esa época existía David o no. Entonces ahí te das cuenta que no era un salmo de David, sino que era un salmo dedicado a David. ¿Se entiende? ¿Cómo puedo llegar a esa deducción? Por alguna palabra que se usa que no era de la época de David, por ejemplo. ¿Sí? A ver. Entonces ahí teníamos la palabra lee. Vamos a ver otra. Por ejemplo, de Genaí, ¿qué dice ahí? Genaí, De Naví. Que Naví. que naví. David,
¿Qué es? ¿Ustedes saben lo que significa la palabra Naví? No. ¿Alguno sabe? Necio. ¿Cómo? ¿Es necio? No, no. No, está comparando algo, ¿no? Ah, el Sí, profeta, ahí pusieron en el grupo de Carlos. Profeta. profeta, muy bien. Naví es profeta. Naví Ah, es, es profeta. Por eso es Eliyahu Hanaví, es el profeta Elías. ¿Sí? Yeshayahu Hanaví es el profeta Isaías. Yeremiyahu Naví o Yeremiyahu Hanaví es Jeremías el profeta. ¿Sí? Entonces aquí dice como profeta o según Como, profeta. Como un ahí decís profeta. como un profeta, ¿no? Porque no entendí el artículo, si tuviera que Claro, no traducir. lo tiene, no lo tiene, está bien, perfecto. Sí, como un profeta o según un profeta Ah, o, según también, ok. o de acuerdo a un profeta Profeta. o conforme a un profeta. Bebaí. Sí, En una casa es. sí. Entonces, ¿qué En, significa be bait? en una casa. Muy bien. En una casa o con una casa o por una casa. Puede ser cualquiera de las tres, ¿sí? A ver, vamos a ver otra parecida, a ver con otra vez. Ve, En un lugar. eso. Muy bien. ¿Estás leyendo hebreo y estás traduciendo, José? Bendiciones, qué bueno, te felicito, mi hermano. Bemacom. Bemakom, en un lugar. Bemakom, Bemakom. Entonces, esto puede ser, Perdón, Macom es lugar, entonces. Makom es Macom. lugar, ¿sí? Gracias. Pero, recuerden que esto puede ser en un lugar o por un lugar o con un lugar, ¿sí? Puede ser cualquiera de las tres, ¿sí? El de se utiliza mucho para decir en o con, ¿sí? Con también. Ahí pusieron algo en el chat. Entonces, Bereshit sería en un principio en vez de en el principio, Claro, equivocaron. claro. Muy bien, vamos con esa entonces. Vamos con esa. Vamos a escribir nuevamente la B. Dalet, ¿no? Así, Una shin, ahí. una yud y una tap. Muy bien. Muy bien. B, re, shit. Así es esa E, ¿no? Bereshit. Bereshit. Muy bien. Lo que significa esto, a ver, todavía no lo vimos, pero les voy a enseñar algo que todavía no vimos. Acá dice en resh, que quiere decir principio, ¿sí? Y cuando termina en la T significa de. En el principio de, o en principio de, ¿sí? También se puede llegar a entender como en el comienzo o en el inicio, entendiendo que él no, en los hebreos no utilizan él, en este caso, como el ja, porque acá está hablando de comienzo, de inicio. Nosotros lo tenemos que poner para entenderlo. Pero acá dice, en principio de. Está en estado constructo, ¿sí? Si yo tuviese que traducir literalmente el Bereshit 1.1,
no tendría no tendría mucha coherencia. Está en estado constructo en el principio en el principio de creó los cielos y la tierra. Entonces, esto tendría que ser en el principio de los cielos y la tierra, Dios creó, ¿sí? O Dios creó la tierra, o sea, algo así. Tiene una estructura totalmente distinta a lo que nosotros lo tenemos en el español, ¿sí? Pero no se traduce. Esto quiere decir de, pero nunca lo traducen para que no haya confusión. Pero para los hebreos está perfecto, ¿eh? Tiene que ser una T. Ahí está. Le, jejal, 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 le, jejal. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Templo, jejal es templo. Hacia el templo, de un templo, ¿no? Hacia un Para el templo. templo, de un Ah, templo hacia el templo. Muy bien. ¿Por qué no me aparecen ustedes? Acá está. Acá está. ¿Están viendo todo lo que yo escribo? Sí, Sí, se ve. Sí, sí. A mí se me desconfiguró señor. esto. Se me desconfiguró esto. Perdonen, ¿eh? Ah, A ver, ya lo configuro. A ver. Bueno, no, si de ahí lo están viendo, está bien. Vamos con la siguiente palabrita. Bien. eh, Vamos a aprender ahora una regla, ¿sí? Que quiere decir, la regla es que cuando está delante de una palabra que le ve, cualquiera de las que le ve, que está delante de una palabra que inicia con shva, ¿sí? La preposición se va a transformar, su vocal se va a transformar en una hirik, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, voy a escribir la palabra. Lirushalayim, mm, ¿o no? Es que yo tengo un ejemplo aquí que yo pensé que tenía Ay, algo que ver. ya cuando des clases vos, ay, qué cosa. Bueno, esto, yo tendría que escribir así, doble shva, ¿sí? Pero cuando hay una preposición con shva y la primera palabra empieza con shva, ¿sí? Ese shva de la preposición se va a Ay, ya modificar entendí. a una Espera. hirik. Espérate, Helen, tenés que dejarme de explicar primero, después hablar, ¿sí? Porque si no, no se entiende. Repito, decía que cuando yo tengo dos shva juntas, una es la de la preposición y otra de la palabra que comienza con shva, entonces se va a modificar la shva de la preposición y va a cambiar a una hirik. Entonces eso se modifica, ¿sí? Se va a modificar a una i. Bien. Esta palabra que está acá comienza con una similante, pero así empiece con cualquier otra, de todos modos, esto no va a sonar, ¿sí? No va a sonar, queda muda, ¿bien? Entonces, sí o sí, se va a pronunciar esta vocal, esto pasa a ser un separador de sílaba, y aquí, ¿qué dice? Ahora sí. Lishmul. L- Lishmul. Ok, entonces a ustedes les tengo Ah, que agregar esto para que lo distingan. ¿Qué dice ahí? Lishmuel. Lish, Mo, Lishmuel. Lishmuel. Lishmuel, Lishmuel. Lishmuel. Ok. ¿Qué está diciendo acá? de Samuel, Bien. Samuel en Ivrí se dice Shmuel. Shmuel, ¿sí?
Shmuel. No Shmuel. Se dice Shmuel. Shmuel, ¿sí? Shmuel. ¿Bien? Igual que Shlomo, por Claro, ejemplo. igual que Salomón. Muy bien. Entonces, ¿qué dice acá? Traduzco. ¿Qué dice? O sea, Esa, de Samuel para para Samuel. a Samuel. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con otra. ¿Qué dice aquí? Him, Kimlahim. Imalhim. Kim, la, Kim, Kilathim. Kimla, Kimlahim. Him. Imlahim. Sí, Kimlahim. Bien. Si yo le borro esto, ahí dice Melahim. 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 A ver, no, a ver si está. Perdón, perdón. Quiero decir. Sí, sí, está bien. Si dice Melahim, ¿Melahim qué es? Mensajero. Mensajero. Ay, para que sea Ángel. mensajero, miren, Ángel. escuchen, para que sean mensajeros, ustedes tienen que tener una Aleph metida acá en algún lado, ¿sí? Ah, ¿Sí? entonces Ahora ya la dice, escribo, pero sería esperen. ángel. ¿Eh? Entonces sería ángel. ¿Cómo, cómo? Entonces sería ángel. Acá no es, Antes de la, acá no es antes de la mensajero. Jim. ¿Cómo? Reyes. Reyes, muy bien. Malachim, yo lo confundí. Sí, Malachim es ángeles y Melachim son para que reyes. sea ángeles, tiene que haber una Aleph acá, entre la L, la Lamed y la G. Ah, Es como cuando uno dice Amlahim, o sea, rey de reyes. Claro, ¿sí? Entonces acá, para que sea mensajero, tiene que haber una Aleph entre la L y la J, ¿sí? No la hay, entonces no es ángeles, ¿sí? Ahí es reyes, muy bien, reyes. ¿Y aquí qué dice? Ahora sí, si yo lo leo así, esta Ki, absorbida, esta shva pasa a ser un separador de sílaba, Ki, Imlahim, Como unos reyes. Como reyes. como unos reyes. como unos reyes, según Según los unos reyes. reyes, conforme a unos reyes. A ver, Alicia, ¿lo podés leer? sí, pero está escribiendo. Ki, Melachim. Ok, Y acá Melachim sería la E, como los reyes, sí, según los reyes. ok, debajo de la mem no se lee el shva, no se lee. No, porque está así. Entonces sería Kim Lahim. Kim Lahim. Muy bien, Kim Lahim. Ah. muy bien. A ver cómo estamos con la tinta. Uy, me quedó bueno, medio grueso el trazo, no importa. Ahí se entiende. ¿Sí? La siguiente regla es que delante de una palabra que inicie con una yod y shva, o sea, las dos cosas, si empieza con una yod y un shva, la preposición sheva hirik y desaparece el sheva debajo de la yod, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la palabra, a ver, ahí, una,
¿sí? Ahí, tengo esta palabra. Y empieza con la yud y la hei. ¿Qué dice acá? Yehuda. Yehuda. Yehudá. Yehuda. Yehudá. Yehuda. Yehudá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Judá? Muy bien. Entonces, si yo le agrego la preposición, ¿sí? Cualquiera de las tres, pero por ejemplo, le agrego esta, ¿sí? Entonces, acá va a ir una I, Hirik, porque nos encontramos con esto, ¿sí? Entonces va a ir una Hirik y este Sheva va a desaparecer. Entonces, esto me va a quedar así. Así. ¿Se entiende? No se dibuja el Sheva porque no, acordémonos que ya directamente ni suena, no suena. Y si no suena, la Yud pasa a formar parte de una superlarga acá, ¿sí? Es absorbida por la preposición. ¿Y aquí qué dice? Yehuda. Yehuda. ¿Y qué significa? Como Según Judá. Judá. ¿Cómo? Como Judá. Como Judá. Según Judá. Según Judá. De acuerdo a Judá. Conforme a Judá. Muy bien. Muy bien. Ahora si yo tengo Jerusalén. muy bien. A ver. Muy bien. A ver. Jerusalén. Sí. Ahí está la palabra, ¿no? Ahí está la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Jerusalén. Ciudad de paz. Jerusalén. Ciudad de paz. Ciudad de paz. Jerusalén. ¿Sí? Si yo le agrego, por ejemplo, esta, Lee. Entonces diría Lirushalay, entonces el Shva del Ye, entonces desaparecería y entonces quedaría como una Hirik Yud y diría Lirushalay. ¿bien? ¿Qué diría? Lirushalay. ¿Y qué significa? A Jerusalén, para Jerusalén, de Jerusalén. Muy bien. ¿Se va entendiendo esto? Sí. La siguiente regla, sí, que estamos viendo, esta sería la cuarta regla. Yo no sé si le pusieron números. ¿Le pusieron número a la regla? La No. cuarta regla es que delante de una vocal compuesta o reducida, un hataf patah, hataf segol, o hataf, no, hataf kamat también puede ser, delante de una vocal compuesta o reducida, la preposición lleva lleva la vocal corta de la preposición. Ay, ahora lo explico, lo hacemos. Por ejemplo, vamos a ver esta palabrita. ¿Sí? Ahí tenemos la vocal corta. Ani. ¿Sí? Ani. 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 Muy bien. Ani significa yo. Si yo le agrego esto, aquí abajo, ¿qué tendría que ir? Tendría que ir esta duplicada acá. ¿Se acuerdan? Lo que pasaba con el B Sí. y se escribía así. Es como
una fotocopia. Es como una fotocopia. Le fotocopia la vocal. Ahí dice la ani. La ani, La ani. que es para mí. ¿Sí? Para mí, a mí o de mí. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Esto entonces sería siempre que arranque con un hatef pataj, con esa vocal? Sí. ¿O es porque arranca con una alef? Ahí me perdí. No, no, cuando la vocal, lo que hay que ver es la vocal. Por ejemplo, esta tiene un hataf segol. ¿Sí? Y ahí dice, ahí, y yo quiero decir Enosh. ahí. Entonces, esto que está acá pasa Queda para este lado, fotocopiado. aplicado, y me queda que nos, ¿sí? Que Enosh quiere decir como Enosh, según Enosh, conforme a Enosh, de acuerdo a Enosh. Y Enosh significa hombre, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no, en este caso no es el nombre de ninguno. Esto es de acuerdo a un hombre, conforme a un hombre. Enosh es una de las maneras que tiene el hebreo de decir hombre, ser humano, ¿sí? Entonces, está el ser humano natural, Enosh. El ser humano espiritual o elevado es Adam, ¿sí? Adam es el ser humano varón perfecto. Perfecto. Adam es el varón, el ser humano perfecto. Y Enosh es el ser humano que ya como con una naturaleza, eh, yo no sé si decirle caída, pero es una naturaleza inferior sería, ¿sí? Un estatus espiritual inferior. Eso es Enosh, ¿sí? De hecho es el nombre de algún personaje, porque había uno que se llamaba Enosh, Enos, ¿sí? Y ese Enos significa humano, ¿sí? Hombre, mejor dicho. Bien, hasta ahí estamos. Sí. Bueno, existen también otras preposiciones, ¿sí? Por ejemplo, la palabra, ya que no son inseparables, o sea, que son separadas, hay preposiciones que son separadas. Por ejemplo, la que vamos a ver hoy es la preposición de. Voy a borrar esto. La preposición de. De. Nosotros la vamos a ver Sí. escrita con C doble. De. Sí. De. Muy bien. De. Esto, si yo lo tengo que transliterar, se pronuncia Z, E, H, ¿no? Z. Sí. ¿Sí? Es una Z que suena como la abejita que vuela Z. Z. Sí. ¿Sí? Muy bien. C quiere decir este o ese. ¿Sí? Este o ese. Muy bien. Libro. Este libro.
Este libro, muy bien. Muy bien, este libro o ese libro, muy bien. Ahora, el asunto es que cuando una oración comienza con el se, cuando una oración empieza con el se, ahí lo que hay que agregarle entre estas dos palabras, lo que le tengo que agregar sería este es el verbo ser y el artículo, ¿sí? No está escrito, pero yo tendría que decir, este es el libro. Esto yo lo tengo que traducir así. Este es el libro. Si una oración empieza de esta manera, el se significa este es el, por ejemplo, Zeben, Zeben, Zeben Abraham, este es el hijo de Abraham. ¿Sí? Ze Melech Israel, este es el rey de Israel. ¿Sí? Entonces, cuando una oración empieza con el ze, se le tiene que agregar el este es, el, o la, o los, o las. ¿Se entiende? Vamos al ejemplo. Vamos a un ejemplo. Ahora se lo voy a mostrar en el Tanaj. Esperen que vamos a buscar ahora. Ahora vamos al Hatanaj. Así ya les muestro. Génesis 5. Bereshit 5. Bereshit 5. En Ivri. Bereshit 5. En Ivri. Entonces vamos a ver. Ya les voy a compartir. Mori. Entonces sería como cuando, o sea, no se escribe, pero sí se pronuncia, que es como cuando decimos el verbo ser o estar, que no se escribe, pero sí se pronuncia. ¿Así sería? No, no se pronuncia ni se escribe, pero se traduce. Ah, Ni se ajá. escribe ni se pronuncia. Se traduce. O sea, si yo lo tengo que traducir, lo tengo que poner. ¿Sí? Entonces, esto empieza así. Acá se ve Bereshit 5.1. ¿Sí? ¿Sí? 5. ¿Cómo se dice 5? Hamesh. James. Hamesh. ¿Y qué letra es la número 5? Hey. Va- Hey, Muy bien. 5.1. ¿Cómo se dice 1? Ejad, Ejad. ¿Y qué letra es la Ejad? Aleph. Aleph. Aleph, ¿sí? Entonces, 5.1 va a ser una Hey y un Aleph. Hey, Aleph, ¿sí? Y se dice Hamesh Echad, ¿sí? Hamesh Echad. Bereshit Hamesh Echad. Génesis 5.1. Bereshit Hamesh Echad. Algunos dicen Bereshit Hey Aleph, ¿sí? Hey Aleph. Lo hacen así. Pero en realidad es 5 Hamesh Echad. Muy bien. Hamesh Echad. 5.1. Entonces aquí dice, a ver, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a hacerle leerla a Helen porque si no se les controla todo, se me va la clase. Vamos, Helen, vamos a leer aquí. ¿Qué dice? De, Sí, Befe, sí, Toldot, sí. Adam, Muy bien. ¿Qué dice? Bayo, Epa, epa, Peyo, Bellón, pero, Elohim, Elohim, Adam, Adam. Birmot, ¿Qué dice? Birmot, Birmot. Es una Dalet esta. Ah, Es Birmot, Bedmot. Bidmut, Una U. Bidmut, eh, Bidmut, ¿sí?
Elohim. Elohim, Adá, Asa, Asa, Oto. Oto. Muy bien. Espera, profe. Ok, entonces aquí dice de Sefer Toldot Adam o se de Sefer Toledot Adam. Este Shva, según los diccionarios, tiene que sonar, según la regla gramatical, tiene que sonar, ¿sí? La podemos hacer una pronunciación cortita, Toledot, Toledot, ¿sí? Toledot. Se Sefer Toledot Adam. Tiene que sonar, ¿sí? Pero, ustedes van a escuchar que hay algunos judíos que no la pronuncian. Entonces ellos dicen Toldot, como por ejemplo la palabra teruá. ¿Escucharon la palabra teruá? Sí. Sí, Yom teruá. ¿Escucharon teruá? Yom Teruah. Sí. Ok. Hay judíos, marca judíos, que ellos dicen truá, dicen. Yom truá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un Shva y es un Shva súper corto, entonces a veces algunos no la pronuncian y es un dialecto, es válido, está aprobado, pero según la regla gramatical tiene que decir teruá, ¿sí? Yom teruá, y acá lo mismo, Toledot, Toledot, ¿bien? Entonces, si traduzco, aquí dice, este es el las tres palabritas. ¿Por qué? Porque empieza con Z. Este es el Libro. libro, libro, Sefer, Toledot, De todo de las generaciones, ¿sí? estaba Y acá me faltó de las, no lo dice. De las generaciones, Adán, de las de generaciones de las Adán, generaciones de Adán. ¿sí? Este es el libro de las generaciones de Adán. Muy bien. ¿Y acá qué dice? Beyom. ¿Qué significa esto? El, eh, en día, Muy bien. Be es una preposición y una preposición. yom, ya ustedes ya la conocían esta palabra, ¿sí? Día, Be yom, en el día, en el día, ¿sí? Veró, veró, que fueron creados, que Dios creó, que creó en el día que creó. se parece a la palabra vara. Claro, es la palabra vará, pero dicha desde la óptica, desde el que creó. ¿Quién creó? El día que Elohim. creó Elohim. Muy bien. Elohim. Al hombre, pero Adán, ¿sí? Pero, Bien, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Entonces, lo que les quería mostrar es Ze Sefer Toledot Adam. Libro, este es el libro de las genealogías, generaciones, De Adán. ¿sí? El día que los creó El Dios. día ¿Muy bien? que Dios creó al hombre. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver qué más. Eh, entonces, el ze es masculino. Ze quiere decir este o ese, ¿sí? Si yo quiero decir esta o esa, la palabra es, a ver, zot, zot, ¿sí? Zeta, zot. Acá va a llevar un alef, así, zot, ¿sí? A ver, perdón. Esto va acá, así, zot. Muy bien. ¿Por qué va ahí la O? No, no lo sé explicar.
pero va arriba del Aleph. Igualmente, esté de ese lado o del otro, es Dot. ¿Muy bien? Ah, ya está, ya está, ya está, ya me ubiqué. Esto es así, esto es así. Viene a hacer esto. Ahí que dice, Do, Do. Do. ok. La Aleph, So. la Aleph es una madre de lectura, o sea, una ayudadora, está ahí, pero está como que no está. Lo mismo que en Bereshit. Hay un Aleph ahí que está, pero no tiene ninguna Nikud encima. La O es de Entonces la, Do, de la Zain, ¿sí? no es de la Aleph. No, no es del Aleph, Me parecía raro que estuviera de ese lado. claro. Entonces ahí se escribe esto. La Aleph está de madre de lectura, Dot, ¿sí? Zo. ¿Aquí qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Esta o esa. Esta o esa. Muy bien. Esta o esa. También se puede llegar a escribir así. Ah, perdón. A ver si estoy borrando. También se puede llegar a escribir así. ¿Sí? Ahí. Zo. ¿Sí? Zo también significa lo mismo. Esta o esa. ¿Sí? Entonces esto es el femenino de ze. Bien. Bien. Si yo digo, por ejemplo, quiero decir estos en plural o estas en plural, ahí ya hay una palabra que involucra a, a femenino y masculino, ¿sí? Y es la palabra L, es la palabra L. L significa masculino o femenino, estos o estas, ¿sí? L, acento en la primera E, se lee E, le, ¿sí? De estas dos, de estas dos vocales, la que suena más fuerte es la Serec. Segol es más cortita, entonces L, ¿sí? Una duda, ¿la Hey se pronuncia al final? No, la G al final no se pronuncia nunca, 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 salvo que tenga un puntito MAPI. Si tiene un puntito ahí, ahí sí se pronuncia como una J suave, como por ejemplo la L, palabra Eloah. Ok, L gracias. es las o los o pura Las, las. claro, plural. Estos, estas, esos, esas. Nosotros estábamos viendo Vaya, no Z. escuché. Z quiere decir este o ese, Estos, ¿sí? estas, Si yo quiero decir estos o esos, estas o ellos, esas, la misma palabra es L, ellas. ¿sí? También significa aquellos o aquellas, ¿sí? Aquellos o aquellas, ¿sí? Es una forma de decir, pero en realidad para aquellos y aquellas hay otra palabrita. A veces se usa el L, pero en realidad la idea es que se distinga lo más que se pueda, ¿no? Es raro que se utilice eh, L para decir aquellos o aquellas, porque aquellos, aquellas tienen su palabrita, que es la palabra gem, ¿sí? Y lo voy a escribir. A ver, gem. La palabra gem, Ellos. gem, ¿sí? Quiere decir aquellos, gem. Y si yo digo, gen, Ellas. es aquellas, ¿sí?
Este también con segol. Gen es aquella. Vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Sí? Si yo digo la palabra casé, ca, de, casé, casé, quiere decir como este, de acuerdo a este, conforme a este, ¿sí? Casé. Muy bien. Casé. Si yo digo, por ejemplo, la palabra lazot, a ver, esto era así, así y así. Lazot, lazot, quiere decir para esta o de esta o a esta, ¿sí? Lazot. Bien. Si yo digo la palabra va, L, va, va L. ¿Qué quiere decir acá? Va L. En estas. Muy bien, en estas o en estos, con estas, con estos, por estas, por estos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora les explicaba una regla que yo les hablé un poquito, pero que no lo había mencionado, que es, por ejemplo, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Por ejemplo, si yo digo, esto, ¿sí? Sus, caballo, Sus. Caballo. muy bien, caballo. Si yo le agrego esto, ¿se acuerdan? Jesús. Ahí es el El caballo. caballo. Jesús. caballo. El Muy bien, caballo. Jesús. muy bien. La Ahora, caballa. si yo le agrego, le agrego, presten atención, le agrego esto, ¿sí? Acá hay que poner el tema de Rocky, porque estas dos se van a trenzar a las trompadas, pero la rojita tiene más fuerza. ¿Y qué va a hacer? Le va a ganar. Como le va a Con ganar, el caballo. la va a eliminar y le va a robar su vocal, ¿sí? Entonces va a quedar, esto va a quedar así, Baj. ¿sí? Jesús. ¿Se entiende? Sí. O sea, Y esto va a ser esto, en el caballo, por el caballo, con el caballo, ¿sí?
Entonces, repito la regla, la repito para todos los que estaban ahí atentos a lo que yo decía y entendieron perfectamente. Bien, teníamos este artículo que era la, el, la, los, las, ¿sí? En este caso, como es caballo solo, está en singular, el caballo, ¿sí? ¿Por qué a veces cuando yo les leía decía en el libro, por ejemplo, o en la tal cosa, y no está en la, no está el ja? Bueno, porque las preposiciones, estas inseparables, el que le ve, las que le ve, se absorben, ¿sí? Se comen a el ja, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta? Por la vocal. Entonces, normalmente las que le ve dicen B, ¿sí? Dicen B, ¿ok? Entonces, si en vez de decir B dicen va, quiere decir que acá existía una que fue absorbida por la B. Bien, entonces, de estas dos, ¿sí? Se trenzan, se agarran a las trompadas limpias y la B le va a quitar la vocal al ja, le quita la vocal, ¿sí? Entonces, y lo hace desaparecer. Entonces va a quedar, va, ¿sí? Va, sus. ¿Cómo me doy cuenta que había un ja? Porque en vez de decir D, dice G. En la, ¿Cómo? Versus. en el, En en el, los, en las, en los. caballo. en Claro, el caballo sería. claro, Según el contexto, claro, muy bien, José. Según el contexto es en el, porque acá es caballo. Si fuese Susá, sería en la usa, yegua, no es en la caballa, La por favor. yegua. Por favor, en la yegua, La caballa. sí, no es en la caballa. Lo mismo pasa con Ish e Isha. Ish es hombre, Isha Hombre, es mujer. mujer. ¿Sí? Ish es varón, Isha es mujer, no es varona. No es varona. ¿Sí? Entendamos eso. Ay. Bueno, no se me enojen, estamos aprendiendo hebreo. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, la palabra, voy a borrar acá. A ver. Acá tenemos una palabra. Ahí, a ver. Sí. Anán. Si yo le agrego el artículo, a ver, ¿se acuerdan? Acá dice Geaná. la nube, ¿sí? La nube. Esto se escribía de esta forma por las reglas que habíamos visto. Yo no sé si se acuerdan, pero había que repasarlas, ¿sí? Pero acá tenemos una de las, ¿cómo se llamaron esto? De las guturales. Y cuando empezaba una palabra con gutural y kamatz, el ja se transformaba a ge, ¿sí? Aquí dice he, anan. Bien. Y yo le tendría que agregar acá una de las, una de las que le ve. Le voy a agregar así, le voy a agregar esta, ¿sí? Si yo le agrego esta, ¿qué pasa aquí? En primer lugar, esta va a desaparecer y esta vocal va a pasar a formar parte de esto, ¿sí? Entonces, esto va a ser así. Se me va a modificar y me va a quedar Insana.
así. Que Anan. Que Anan. Que Anan. ¿Sí? Entonces, Ha Anan, o He Anan, mejor dicho, He Anan quiere decir la nube. He Anan es la nube. Y que Anan es como la nube, según la nube, de acuerdo a la nube, ¿sí? En realidad, más se utilizaría el como la nube. La nube, el He Anan. He Anan se absorbió. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hasta aquí. Hermano, ¿por qué ¿Sí? por qué se pronuncia G si tiene un dagesh en medio? Esta última ahorita, A ver. Geanan. ¿Por qué es Geanan ¿Qué? si tiene un dagesh? ¿Qué tiene un dagesh? Ujú. Que no debe de ser Geanan. Claro, es que Anan. Ah, ok. La primera, cuando yo no tengo el que, tengo la hey con el segol, ahí se dice he anan. Vamos de nuevo. Se los muestro de nuevo. Ok, se los muestro de nuevo. Porque por ahí fui muy rápido. Y vamos de nuevo. A ver. La palabra acá es nube, anan, ¿sí? Ujú. Y si yo le Ok. agrego el artículo ha, por La una nube. regla que habíamos visto, ¿sí? Cuando la palabra empieza con un kamats y aparte tiene una gutural, en vez de decir ja, se dice he, ¿sí? He. Entonces ahí Ok. dice he anan, que quiere decir la nube. He Ok. anan, la nube. Si yo a esto le agrego el que, cuando agrego el que, por una regla gramatical, ese Entonces, G espera. desaparece, ¿sí? Ajá. Entonces, Desaparece y me se va a come a quedar, la hey y y me va a queda quedar como que, así. pero con el segol. Me va a quedar así. Ok. Con la vocal del G que tenía, la vocal queda aquí, ¿sí? Y en vez del que, G, anan, directamente queda que, anan, ¿sí? Es Geanan. Ah, ok. Claro, muy bien. Ok. Eso era que Entonces, había explicado. el G se come a la hey y entonces se pone el segol que tenía en hey. Ok. ¿Sí? Vimos algunas cosas nuevas, ¿sí? Vimos algunas cuantas cosas nuevas. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Hasta aquí llegamos, ¿sí? Hasta aquí llegamos. Hicimos 2 horas de clase, ¿sí? Wow. Practiquen esto. Yo les voy a dar un texto en la semana para que hagan la lectura, escritura, lectoescritura, y nos vemos en la próxima clase de hebreo. Y el video, please. El video este. Y Me lo- gusta mucho repasar los videos. Ay, muy bien, muy bien. Así aprendo más. Muy Porque bien. Y el de la clase pasada también. Y acá Sí, porfa, y para los que no pudimos criticando que no entrar subí los videos. desde un principio. Ya va. ¿Sí? Bueno, acá ya quedan 3 clases que voy a estar subiendo de una. ¡Puf! Así. ¿Sí? Bueno, mucha Gracias. tarea. que descansen. Buena semana. Shabu Tov. Nos estamos viendo. Gracias. Shabbat Muchas Shalom, gracias. Buenas noches. bendiciones. 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 Buena semana a todos. Amén.